ya realmente. Entonces, primero vamos a ver ahí un concepto que a lo mejor ahí sí viene ahí, ¿no? Y nosotros vamos a escuchar ustedes la mentada modulación en banda base, ¿no? La modulación en banda base no es nada más que la comunicación que nosotros tenemos, ¿no? O si tuviéramos un sistema, si transmitiéramos esta información, pero si la transmitimos tal cual se generó la información y hacemos que esto se transmita, estamos transmitiendo en banda base. ¿Sí? Entonces, el detalle es que esas, por lo general, estas transmisiones en banda base es rara que las podamos transmitir a larga distancia. Cuando, entonces, por ejemplo, en sabor o hace tan lejos la podemos transmitir. O que estamos bien gritones, ¿verdad? Podría. Sí, o con eco. Entonces, que no se les olvide ese concepto, ¿no? Banda base es en la frecuencia en la cual se genera la información. ¿Está bien? Entonces, eso era pues, uno de las cosas que se querían en las transmisiones, ¿no? Lograr que esa información llegara más lejos. Y para hacer que esa modulación, esa información llegue más lejos, pues tenemos que modularla de cierta forma para poderla transportar a grandes distancias, ¿no? Pero primero tenemos que ver qué es modulación. Pues modulación dice que es un proceso de introducir una señal inteligente. En este caso la señal inteligente es la información que nosotros queremos enviar. ¿Sale? Y la vamos a combinar con otra señal, que es una señal que se llama portadora, y que por regla debe ser una señal de alta frecuencia, ¿no? Esta señal portadora va a ser de mayor frecuencia que la señal inteligente que nosotros queremos enviar. ¿Escuchamos? Entonces este proceso de modulación es combinar una señal en la que tenemos información con otra señal que se llama portadora, que es donde vamos a montar la información y la vamos a transportar gracias a esta señal portadora. ¿Sí? O sea, lo definimos como un carrito donde echas la señal, la de baja frecuencia, y en la portadora se despacha. Y en la portadora se despachan juntos. O sea, la información por lo general está a baja frecuencia. En este caso sería que esta información enviamos por el radio. Nuestra voz es lo que estamos enviando, ¿sí? Y cuando el radio la transmite, pues hacen ciertos procesos ahí. Esa voz la monta en otra señal, la más que es de alta frecuencia, que esa señal por lo general la conocen como RF. Agarran la información, la montan esa señal de RF y luego ya la envían. ¿Sale? Eso es lo que hace posible que podamos transmitir esas ondas de radio. ¿Dónde queda ahí el amplificador? Ahorita lo vamos a ver. Esta es una forma de definición de modulación. Ahorita vamos a ver un poco las etapas del radio. ¿Sí? Esto no es en sí todavía todo el radio. Si lográramos si tuviéramos un circuito donde juntáramos esta señal portadora con esta señal de información, pues sí, ya la tenemos modulada que se vea en este caso. Pero a lo mejor sería una ondita así con poca amplitud. Hay que darle más tratamiento para ahora sí poderla mandar a través de la antena, ¿no? A lo mejor si la por sí la podríamos transmitirlo, pero pues no llegaría a otra señal, porque le falta potencia. ¿Sí sale? ¿Estamos? Sí, la diferencia de AM con el AM la frecuencia es muy pequeña, o la potencia más bien. No, los dos pueden tener alta potencia. Ahorita vamos a ver un poco, espero que más o menos. Es que traté de resumirlo esto porque vienen unas matemáticas ahí medio marihuana, que pues no me podía quitar, y hice el intento de quitarlos para poder quedar al concepto firme, pero para poder entender por qué es mejor el FM que la AM, por qué las soluciones en banda lateral son mejores que la AM como tal, se me complicó un poco, ¿no? Con las matemáticas uno dice, pues sí, ya está, ¿no? Pero así entenderlo en las matemáticas sí va a ser un poco complejo, traté de resumirlo, ¿no? Sin meterle tanta matemática, ¿sabes? Pero sí vamos a ver algo de matemáticas. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, que no se les olvide, modular es meter una señal que lleva la información, montarla sobre otra señal que se llama portadora y mandar estas dos señales juntas. ¿Sale? Y luego ya cuando llega del otro lado, obviamente, el proceso de modulación es lo inverso, ¿no? Llegan las dos señales juntas y filtrarla. ¿Y qué es lo que nos interesa de esas dos señales? La modulación. La información, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno,
Entonces vean aquí está un ejemplo, este es un ejemplo de la señal portadora. Digo, la señal portadora, si alcanzan a ver que esta señal tiene una frecuencia más alta que esta. ¿Sí o no? ¿Sí todo el mundo lo ve? Quedamos que la frecuencia era el número de ciclos por segundo. Supongan que esto de aquí a aquí, que de aquí a aquí fuera un segundo, arriba también. ¿Vale? ¿Cuál tiene más ciclos por segundo? Arriba, esta tiene la más portadora. Esta es la señal portadora y esta es, ajá, es la información, ¿no? Que queremos enviar. ¿Vale? Bueno, se acostumbró una simulación. Sí. Y luego aquí está ya el proceso. Aquí ya entró a ese circuito que hace la combinación de estas dos señales, que no es una combinación lineal. Y ya tenemos la señal modulada. ¿Cómo dice ahí? ¿Dónde? Ahí en las letras de donde está la señal ya completa. Dice modulación. ¿Señal qué? Modulada en amplitud. Modulada. No. En amplitud. En amplitud. En amplitud. Modulada en amplitud. Ahorita vamos a verlo. ¿Sale? Nomás era para que vieran, diferenciaran la señal portadora. La verdad, dice AM y FM. Ajá. Sí. Pero AM, pero nomás la banda comercial, pero hay mucha AM todavía que eso no lo puede en radio. De hecho, en cualquier en todo el espectro radioeléctrico podríamos transmitir en AM. Claro, pero yo digo, yo estoy hablando de lo que iba a decir. Digo yo porque no debe poner AM y FM. Porque no trae la AM completa. No, pues es que obviamente, cualquier segmento le están diciendo los modos en que el radio es capaz de transmitir. Sí, eso es lo que le dice. Bueno, entonces fíjense, aquí vamos a ver prácticamente los dos tipos de modulación que vienen por ahí. Aquí tenemos la señal de información, tenemos esta señal portadora. Ven que esta tiene una frecuencia más alta que esta, ¿verdad? Aquí el detalle es que esta no es una frecuencia, no es una señal, si le podemos decir que es un senoide con una frecuencia fija. Esta como tal sería esta es una señal, lo más seguro es que es una señal de voz. Así se vería la señal de nuestra voz. ¿Estamos? No distorsionada, sino cuando tú hablas, cuando tú hablas no emites en una sola frecuencia. Exacto. Es una combinación de frecuencias y tonos que eso hacen distinguir tu voz contra la de Don Ramón. ¿Vale? Entonces, en laboratorio lo más común es que uno analiza esto con una sola frecuencia. Una señal que va a una sola frecuencia, que nunca varía. Y la voz no, la voz está variando. Más agudo es más alto. Más alto. Sí. Más grave. Sí. Entonces, supongamos que es una señal de voz. La juntamos esta con la portadora y, por ejemplo, vean aquí, esta señal está variando ¿en qué? ¿En qué? En amplitud, veanla, se está prácticamente asemejando ¿a qué? A la información, por eso se dice que el AM, la forma que estamos dando es en amplitud, lo que varía es que la amplitud y la frecuencia de esta portadora, ¿cómo queda? Más es igual, o sea, igual pues más en corto, más. No, es No, igual. en ciclos es igual. Nada más la amplitud es lo que está hablando. A lo mejor aquí no se ve bien. Aquí a lo mejor no lo aprecian ahí, pero esta es una señal modulada en AM, vean. La frecuencia de esta, si la viéramos, es igual a cuál. Sí, es igual a la portadora. ¿Y a qué se está ajustando esta? ¿Está variando conforme a qué? Al audio. Al audio, así es. Se está modulando en amplitud. ¿Sí lo entiendes? O sea, la portadora se acomoda al tono de voz que tengas. Sí. En pocas palabras. Ajá. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí lo logramos entender? Bueno. Y abajo, a ver, abajo, esta señal es otra. Esta es una modulada en cierta forma y esta es otra modulada en otro método. Aquí que está variando. ¿Sí la ven? ¿Sí, Fidel? Están más, aquí es más frecuencia y luego menos frecuencia. Luego vuelve otra vez más frecuencia y luego menos frecuencia. Pero está variando conforme está variando la que la voz.
¿Sale? Aquí, si ustedes han entendido un poco los conceptos, díganme cuál de estas dos es más susceptible a atenuaciones por lluvia, por la distancia. Porque esta, según se va propagando, obviamente, por naturaleza se va a ir haciendo más chiquita. La frecuencia no va a variar, ¿ves? Pero la amplitud se va a ir haciendo más pequeña. Entonces, imagínense igualita, pero más chiquitita. Es más difícil detectar esos cambios de amplitud cuando se llega bien disminuida. Sin embargo, la del FM a lo mejor se puede llegar bien disminuida, la amplifica, pero lo que no se te perdió es la información, porque lo que tú vas a estar detectando son cambios de ¿qué? De frecuencia o no cambios de amplitud. Y es más fácil detectar esos cambios de frecuencia que esos cambios de amplitud que a lo mejor llegaron incluso distorsionados. Sí, por eso las señales de FM son mejores que las de AM. ¿Vale? ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces si les queda claro, la modulación. Ok, ahí está lo que les decía, pues es meter una señal inteligente, que en este caso llevaría la voz, para los que estamos acostumbrados a hacer radio, sobre una portadora de alta frecuencia, y esa portadora de alta frecuencia por lo general lo conocen como una señal de radio frecuencia. ¿Por qué? Porque está más alta frecuencia. ¿Sí? Aquí les pueden hacer una pregunta. Tipo de modulación en lo que varía de esa señal es la amplitud. Sería que ¿sí? Las que varían. Sí, una señal o tipo de modulación en la cual la amplitud es lo que está variando en el tiempo. Es modulación. ¿Sí estamos? Ok. Ahí está, para que lo vean más claro. Vean, esto, supongamos que esta es una señal, aquí te digo, esta es una señal de una sola frecuencia. No es tal voz como en el otro ejemplo. Es una señal que es una sola frecuencia y así se conservan todo el tiempo. Vean que hay un instante en que no hay nada de información, pero la portadora sí está. El aparato que nos está juntando estas dos, fíjense, no hay modulación. ¿Y qué pasó? Pero la portadora permaneció constante. Comienza a haber modulación y esta se acopla o agarra la forma como la de qué? De la modulación. De la modulación, ¿sí? ¿Sí estamos? Y esta señal no modulación, de la modulación. Fíjate, es que no hay, está la portadora, está la señal modulante. Esta es la moduladora, esta es la información. No hay nada, está en cero. Y luego la frecuencia, esta es la portadora. Cuando viéramos la salida de este aparato, se dan cuenta que aquí están mezclándolas, ¿no? Esta sería la salida. Y esta va a llenar abajo. Ajá, esta es la abajo. Mientras no haya nada, ¿qué está pasando? La señal está saliendo. Ahí está la portadora, pero no hay. Portadora. Y con la amplitud de qué? De la portadora. Y luego comienza a haber información y esta amplitud de la portadora comienza a tomar la forma de la señal de la información de la señal moduladora. Grave eso, ¿no? La información se llama señal moduladora y la otra se está fácil, ¿no? Señal portadora. ¿Sí estamos? Ajá. ¿Sí? Ahora ya señal modulada. Y aquí ya va modulada, vean cómo va variando. La frecuencia permanente. Ajá. Lo que varía es la vean que es interesante cuando hicieron esto. ¿Cómo hicieron que? Por eso. Sí, cuando uno se pone por eso a veces que no escucha uno, ahí habla más fuerte. Porque también ahí baja baja la, ¿cómo se llama? La calidad, sí, ahí baja la amplitud a la hora de que tú hablas más despacio. Y automáticamente también la señal se achica.
Sí, pero claro. la portadora ahí está, si te quedas callado se va a quedar la portadora. Aquí nada más vamos a ver que también a la AM le pega mucho que tú le metas una modulación mayor a la que podría transmitir. Porque aquí esto, aquí lo que van a hacer es que esta se va a cruzar así y luego esta se va a cruzar. Y ahí son los ruidos. Aquí ya es interferencia 100%. Y ahí es cuando sale, te está gorgoreando. Sí, se escucha todo horrible, ¿no? Vamos a ver un poco de eso, del índice de modulación y porcentaje de modulación, que es lo que algunos radioaficionados tienen cuando están transmitiendo, están viendo esta señal, cuando están en el mando lateral. Ajá. Y ahí ven ellos el porcentaje de modulación, lo ideal es que esté entre un 90 y 95%. Ajá. Que no salga, eso sería una distorsión, ¿no? Y el índice de modulación es mayor a 1 en este caso. ¿Sí? Aquí, fíjense, si analizamos esta señal, vean que si ven que esto es parecido a qué? A esta señal, pero observen aquí, esto es parecido a qué. Entonces estamos transmitiendo qué. Como si fuera, ¿qué? ¿Duplex o qué? Estamos transmitiendo 2 veces ¿qué? La misma información. Ese es uno de los inconvenientes de la AM. Que transmites doble la información. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo captan? Sí. Bueno, aquí está, fíjense, este es un análisis que de esto se hace poco, ¿no? Cuando estábamos en ingeniería. Transportar una señal de lo que llaman dominio en el tiempo, como las gráficas que vimos atrás, a transportarlas a algo que le llaman dominio de la frecuencia. Aquí lo que estamos haciendo es, aquí está la señal modulante, es la información de la voz. Vean que tiene un cierto rango de frecuencias, esto es frecuencia, ya no es tiempo, y tiene una amplitud. ¿Vale? Cuando nosotros metemos la portadora, si se fijan, no tiene información, no tiene esto ancho. El detalle es que la portadora va a tener 2 componentes que tienen una amplitud. ¿Sí? Y luego, cuando ya las modulamos, aquí está la gráfica ya modulada, aquí se ve, estamos transmitiendo 2 veces que esta la misma información. Ese es uno de los inconvenientes de la AM. Pues estas aparecen en cualquier televisión, en SL también. ¿Sí lo captan? Entonces, digo, esta es la señal modulante, que sería la información, señal portadora, las combinamos, los modulamos, y el resultado afuera de esto, de este procedimiento es este. Doblemente, esta información, esto es lo que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, eso pues, tiene algunos inconvenientes en cuanto a los equipos, porque estamos gastando energía en enviar doblemente de sonido. Y aquí está donde AM tiene como que diferentes sopas. En la forma que se transmite. Hay 3, se pueden decir que son 3 tipos así muy grandes de la transmisión en AM. Una es la transmisión de doble banda lateral con portadora, ¿sí? Que es el ejemplo de atrás. Estamos transmitiendo, va la portadora y luego va la información por un lado y la información del otro lado. Es lo que ustedes conocen, por un lado es la banda lateral superior y la banda lateral inferior. ¿Por qué creen que las transmisiones en AM, en banda lateral llegan más fuerte? Porque en la banda lateral lo que están haciendo prácticamente es suprimir una banda, suprimen la potencia de la portadora y sale ya lógicamente la potencia de la banda lateral. Es la mitad de ancho. También, es la mitad, es correcto. Aquí vean, es lo doble. Transmitir en AM. Puede haber más situaciones juntas. Es correcto. El ancho de banda de una de AM es como de 3 kilos. Porque si nosotros transmitiéramos, por ejemplo, de 0 a 5 kilos, este es uno de los ejercicios que ven ahí. El ancho de canal en AM sería 2 veces la máxima frecuencia. La máxima frecuencia es que 5. Multiplíquenla por 2. ¿Es un ancho de cuánto? De 10 kilos. Transmitan ustedes en banda lateral. ¿Cuánto serán? 5. Y está teniendo la misma
Información que en un canal de... Bueno, resulta que se transmite la mitad de la onda, pero no se ve completa. Sí, sí están. Entonces, por eso la banda lateral es más poderosa que la M. Y más aún la telegrafía. Sí, porque más. Tiene más alcance y se entiende mejor entre los ruidos. Ajá. Esa es la ventaja. Sí, comienzan a ver. Fíjense, y aquí está, vamos a empezar a entender el ejercicio. Este es la frecuencia de la portadora. Y luego este rango sería, que se le conoce como FC menos SX. Sí, SI, ¿verdad? Ajá. O aquí sería SL si quiere. Y luego esto sería la misma banda, la frecuencia de la portadora más esa frecuencia de la máxima de la información. Entonces, si fuera el ejercicio sería la frecuencia de la portadora más 5 kilos, y aquí sería la frecuencia de la portadora menos estos 5 kilos. ¿Sí? Frecuencia de la portadora menos frecuencia máxima de la información, y aquí sería la frecuencia de la portadora más la frecuencia máxima de la... Entonces sí, aquella, en la fórmula. Sí, es que cada libro maneja cosas diferentes. Pero ahorita lo vemos. Entonces, ¿qué dice? Sería información. Correcto. ¿Sí? Bueno, ahí les va. Bueno, vean qué pasa con la transmisión de en AM con doble banda lateral con portadora completa. Se transmiten las dos bandas, o sea, la superior y la inferior, y aparte se transmiten las portadoras. Pues la potencia de la portadora se reduce, ¿no? Porque prácticamente están gastando potencia ahí en una señal que nos lleva información. Sería una cosa. El otro tipo de transmisión es la banda lateral, bueno, doble banda lateral con portadora suprimida. Aquí ya no está la portadora, aquí únicamente están las dos bandas. ¿Sí lo captan? Aquí están, pues obviamente se basa en la frecuencia central de la portadora, pero aquí ya no aparece el espectro. Esa raya sería la amplitud de la portadora. Aquí ya no tiene amplitud. Lo único que estamos gastando potencia es en mandar estas dos bandas laterales. Aquí, ahí sí lo vemos como el radio común que cargamos al cambiarte de banda, ¿no? ¿Cómo? Ya no usas portadora, prácticamente no te oye la portadora, no la detectas. No tienes audio, no tienes ruido. Sí, no hay... O sea, lo que dice Javier, si le dejas como si le dejaras aplastado al banda lateral. O sea, lo veo como si estuviéramos... No va a haber... Como si estuviéramos hablando del Cobra y cambiándote a una banda. No hay portadora, nomás es... Si no hay voz, no hay nada, no hay señal. ¿Sería? No lo capto todavía. No, es que aquí lo que hacen es más transmiten información de las bandas estas laterales. La portadora la suprime. Sí, no, o sea, yo a lo que me refiero nada más es que lo veo como si estuviera viendo el Cobra. Pues obviamente si usas pura lateral, pues no hay portadora. Sí. O sea, yo acá lo tomo como si estuvieras explicándome el Cobra. Sí, ¿Cómo pues trabaja? Pues sí, en parte sí tiene razón. Cuando uno aplasta M, cuando aplasta si ponemos un radio cerca, ahí aparece la potencia de la portadora. Y luego comienzan a hablar, luego comienzan a hacer los picos, ¿no? Esto es donde estarían los picos de que sube la señal por la modulación bueno, por la modulante, ¿no? Que sería la voz. Dejamos el audio y se queda constante, porque es la potencia de la portadora. Es lo mismo en banda, sí, es lo mismo en banda lateral. La bronca, y si vean, en banda lateral, en cuanto le aplastan el micrófono, y si no habla, del otro lado, ¿qué aparece? Nada. Nada, no hay Hasta nada. que usted comienza a hablar, se empieza a mover, pero nada más, nunca se queda en un valor. Siempre, cuando baja la voz, baja, pero porque no hay portadora. Sí, exacto. Sí. Hasta que comienza la señal es cuando comienza a verse la potencia reflejada de la portadora, de la señal modulante. Por eso me acordé yo del Cobra, vamos. Sí, eso es correcto, pero tiene razón. Bueno, entonces, el tercer tipo es
Aquí ya fuimos eficientes, porque eliminamos el La gastar portadora. potencia en la portadora. Sí. Pero aquí seguimos con la bronca que estamos mandando las dos bandas laterales. Sí. El siguiente método de transmisión de AM es solo una banda lateral, que es lo que nosotros usamos, ¿verdad? El single side band. Ya hay colegas que hacen sus radios de doble banda lateral. Pero es muy raro que salgan igual que una banda lateral única. Y eso sí nunca lo he escuchado. Sí, doble banda lateral. Era el José que está descalzo, la marinera, Sí, es gente... Manuel. Hizo una vez, bueno, yo vi el radio tenía y los chorros agarrados de cancha, ¿sabes cómo lo hacía? Un palo, le hacía unos rebajes y lo llenaba aquello y se pasaba lo que seguía y así y funcionaba. Y luego yo fui más pequeño y le instaló una moto que tenía. Ah, sí. Hizo una antena él ahí con alambres y demás y transmitía de la moto. Ah, está bien, pues. Ajá. Hace 25 años. Sí. Entonces ahora vamos a ver esta, que es la que usamos prácticamente en los radios de aficionados, que es una sola banda lateral. O transmitimos la alta o la baja. Los otros radios, cuando transmiten en AM, están transmitiendo, pero con la portadora. ¿Sí? Entonces aquí es entonces dice, se transmite una sola de las dos bandas y eliminamos una portadora, una banda lateral y la portadora. ¿Sale? Se dispone de toda la potencia del transmisor. Y si así se prefiere, obviamente necesitamos menos potencia para transmitirlo más lejos, porque esto es más eficiente. ¿Sí? Y, ¿qué? Se ahorra la portadora. Ajá, se ahorra la potencia de la portadora y el desperdicio de la potencia en la otra banda lateral. Solo necesitamos la mitad del ancho de banda que necesitábamos en una transmisión de... La mitad del canal, nomás utilizamos la mitad del canal. Y bueno, en una bandas, a un lugar ya ellos solo se acomodan. Pues están la banda inferior y luego ya se pasa a la superior. Sí, aquí, no sé si lo notan, ¿verdad? Que están dos personas y pueden estar más juntas que cuando están en AM. En AM tienen que estar más retirados, porque el ancho del canal se abre dos veces la información. Y cuando se manda laterales nada más ocupa prácticamente el ancho de la frecuencia máxima con la que nosotros hacemos. Están un poco excedido de audio, agarran un pedazo así de canal. Sí, vamos a ver. ¿Sí, sí? Bueno, ahí está la onda. Bueno, vamos a ver un poquito más a detalle la primera de las transmisiones que vimos, que era doble banda lateral con portador. Ahí están sus dos bandas laterales y en medio está la señal portadora. Vamos a entender el concepto de ancho de banda. Dice que el ancho de banda en una transmisión de AM con doble banda lateral con portadora completa es igual a la diferencia entre la frecuencia lateral superior más alta y la frecuencia lateral inferior más bajo, o igual a dos veces el ancho de banda de la máxima frecuencia de la información que nosotros estamos mandando, ¿no? Para la señal nula. ¿Entiendes eso? ¿Correcto? Ahí va. Palabra de cristiano. Vamos a entenderla con esta. Supongan que yo les digo, ¿saben qué? Vamos a transmitir en AM y la frecuencia de la portadora es igual a 27.115. ¿Qué frecuencia es esa? 6. Banda civil, canal 13, el civil. ¿Sale? Y luego le vamos a decir frecuencia máxima de la modulante. Vamos a decirles que sean los 5 kilos. O si quieren le ponemos 3, que no digan. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, si nosotros queremos calcular el ancho de banda de esta señal, ¿cómo estará transmitiendo? Nos dice que una es el bandwidth, la fórmula sería 2 veces la frecuencia, aquí vamos a poner el máximo, ¿no? Porque esta puede estar variando, mejor de 0 a 1, de 0 a 2.5, pero la máxima frecuencia va a llegar a 3.
alguien que tenga la voz gigante con voz de cantar ¿sí? ¿Sí estamos? Pues aquí sería 2 veces esa frecuencia máxima. O la otra era, decía dice O es igual a la diferencia entre la frecuencia lateral superior más alta y la frecuencia lateral inferior más baja. La frecuencia la diferencia de la frecuencia más alta. La frecuencia más alta sería esta. ¿Qué sería qué? Fíjate, sería 27.115 más. ¿Cuánto sería la frecuencia de la información? Más 3 kilos, ¿no? Ahora sí vamos a ponerla en kilos. Pero 27.115 más 3 kilos, ¿sale? Esto sería igual a la frecuencia N si quieren más superior. ¿Sale? Esto nos daría ¿qué? 27.118. ¿Sale? Y luego la frecuencia lateral mínima. USB, y esto sería LSB. Sería igual a 27 puntos. Buenas tardes. Buenas tardes. Menos 3. ¿Cuánto les da? 27.112. Entonces, la otra forma de calcular ese bandwidth es restando estos dos. Nos dice que sería el bandwidth también podría ser igual a la frecuencia de USB menos el rango de frecuencias de LSD. Eso sería 27.118 menos 27.112. ¿Esto les da cuánto? 6 kilos cero. Lo mismo que les da acá, ¿no? Si calculamos el bandwidth con esa misma fórmula, sería 2 veces la frecuencia máxima. ¿Cuánto es la frecuencia máxima? 3 por 2. 6. ¿Cuál se les hace más fácil de utilizar? La de arriba, ¿no? Pero si entienden esta, yo tendría muchas cosas que tienen. ¿Sí entienden? Más o menos. Es que, véanlo, está fácil. Tienen aquí su frecuencia portadora. Y luego tienen su frecuencia máxima que la información va a utilizar. Entonces, para calcular el rango de frecuencias de la banda lateral inferior, pues es esa frecuencia de la portadora menos la frecuencia máxima de la información. Entonces aquí sería esta menos esta. Entonces aquí se cuenta que aquí serían los 27 puntos. Bueno, lo sigo poniendo. Aquí sería 27.115. Y este ancho es la frecuencia M máxima, donde va a ir obviamente hasta los 3 kilos, ¿sí? ¿Sí tiene? Entonces aquí sería 27.112. No, es la de menos. ¿Vale? Y luego acá es 27.118. ¿Estos son qué? Kilohertz, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí tú ya ves que el ancho de banda va de donde, desde aquí hasta acá. ¿Cuánto te da? Réstale esta, menos esto, y te dan los 6 kilos, ¿sí o no? Por eso cuando alguien habla con un exceso de potencia y aparte, exceso de modulación, y está por decir en el canal 13, como dice, está ahí lo que está poniendo Fidel, se va a escuchar casi hasta más abajo, hasta el otro, hasta el 12. Haz de cuenta que estás barriendo en el 12, y arriba te estás viendo casi hasta el 14. Entonces, por eso cuando utilizas un amplificador y aparte amplificando la modulación y la modulación, por eso es un barredor. Imagínate, aquí fue la frecuencia 3 y los son 3, échale 5 y te fuiste hasta dónde? ¿Sí? Hasta el 10. Sí. Aquí ya estás invadiendo, el otro jamás terminaría acá. Si los dos están con 5. Oye, entonces. Y estás desperdiciando. Entonces, el clarificador consiste en inyectar pues potencia, inyectar voltaje. El clarificador, no, el clarificador es una etapa donde lo que estás haciendo es que estás moviendo el oscilador para que detecte esa frecuencia que necesitan, o que mueva un poquito el receptor.
para que pueda estarlo escuchando en la frecuencia que el otro está Pero presente. por ejemplo, cuando hacen la trampa de que le aumentas el +3 o el -3 el ancho de banda, como lo hacen cuando modificas el radio, aquí yo me quedo pensando, entonces lo que hacen es aumentarle voltaje para que corra ya no 3, 5, hasta 10 kilociclos. Bueno, es que no sé cómo funcione este circuito, pero a lo mejor sí lo que hacen es modificar el voltaje. Pero como tal, el transistor, se de cuenta, con ustedes con el selector del canal, en el CD, ¿qué es lo que hacen? El canal 13 es 27, 115. Ese es el 13, ¿no? Sí, Pero luego se van al 14, es 27, 125. ¿Sale? Entonces, el selector va brincando de 10 en 10. Ese no puede brincarse de punto 1, no. Lo que hacen con el verificador es aprovechar que se mueve el transmisor para que se ponen ellos a transmitir en la 27, 120. Para que ni los escuche bien el del 13 y para que los escuche bien el del 14. Solo aquel que traiga el verificador, pues obviamente lo va a poder escuchar bien. Sí, mi pregunta iba basada en que entonces cuando en vez de moverle 5, cuando lo hacen moverse hasta 10, lo que hacen es inyectar voltaje, pues. No, es que se da cuenta, lo único que hace es mover la frecuencia de transmisión, pero de la portadora. ¿Sí? Estás diciendo 20 igual. Ajá. O sea, el selector nomás cambia de 10 en 10. Y el voice lo que hace es que le puedes mover la frecuencia a donde usted quiera, en ciclos, en brincos de lo que usted quiera. Porque si con el selector nomás se brinca de 10 en 10, ¿cómo le puede ser que saliste aquí en medio? Porque en el voice con ese sí logra que se vaya a la 20. Y hasta la 25. No sé si alcance a dar los 10. Yo te digo porque, pues, no sé, porque creo que originalmente eran 5, nada. No, originalmente vienen con 5, por eso digo yo, cuando lo modifican, ¿qué es lo que hacen? Pues, inyectarles un poco de voltaje para que pueda alcanzar... No, es que te das cuenta, el mover eso, es mover una resistencia que vaya afectando un circuito, pero el circuito no sé qué le hacen para que abra más de 5. Sí, algo, a veces un puente que a lo mejor el aparato como tal lo soporta, no le hacen un puente ya en lugar de ir a responder de 0 a 5, responder de 0 a 10. Yo esto que estás diciendo, me refiero al voltaje por lo que acabas de decir, porque desconectas tú la tierra y los radios se corren de frecuencia. Ajá. En cierto lugar ahí tú desconectas, entonces yo digo, entonces si le metes más, un poquito más de voltaje, obviamente ya estamos hablando del valor de la resistencia, lo aumentas una pequeña cantidad o una más grande, y a lo mejor eso es lo que yo saqué así nomás, vamos, me quedé con esa idea, ¿verdad? No, es que pero lo más seguro que digo que es una resistencia que está variando, que está en conjunto a lo mejor con unas bobinas y unos capacitores, y que a lo mejor lo que hacen es le cambian este capacitor para que con esa misma variación de la resistencia le dé, en lugar de darle 0,5 kilos más, que le dé 0,10 kilos. O sea, eso es lo que hace, se cuenta, genera más frecuencia. Y usted obviamente, a lo mejor me estaba transmitiendo el oscilador local a 27.115 y usted le mueve el voltio y ya le sumó 10. Es como si le hubiera cambiado el selector pero con el voltio. Entonces no, así más bien están afectando la frecuencia de este oscilador. Debe ser algún tipo de oscilador. ¿Sí? ¿Sí sabemos? Bueno, ¿quedó claro cómo calcular la intervalo de la señal en AM? ¿Está bien? Bueno, ahí está, ¿verdad? Esto que está escrito en letra es una explicación, ¿no? Lo anterior. ¿Entiendes a esto que digo? O sea, un doctor, no, me da que un los riñones, no sé. Bueno. Ok, ahora, esta es lo que les decía, cómo calcular la frecuencia de LSD, lo voy a tener que volver a explicar. La banda de frecuencias de la banda lateral inferior, pues es esa frecuencia de la portadora menos la frecuencia máxima de la modulante, que es como lo calculamos ahí, ¿sí o no? ¿Vale? Y eso, obviamente, es el rango de entre ST menos ST máximo.
Todo este rango de frecuencia es la banda lateral inferior, ¿no? Baja. La baja. Y la banda lateral superior, pues es FT, desde FT a FT más F máximo. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Aquí está aquí lo dice. Ahí nos decía, banda lateral inferior, es esta frecuencia de la portadora menos, aquí está, esta frecuencia menos la frecuencia máxima de la bola, y este rango de aquí hasta acá es la banda lateral inferior. Y luego ahora, la FT de esta frecuencia más la frecuencia máxima de la modulante, de aquí hasta acá nos da este rango de la banda lateral inferior. ¿Sí se entiende? Por eso la de USB es más penetrante la señal, ¿verdad? Ahí vamos para allá, correcto. Ya estábamos viendo algo de eso, de que ya es más penetrante. A ver, vamos ahí. ¿Quién me ayuda con este ejercicio? ¿Quién me determina los rangos de frecuencias generados por la banda lateral inferior y superior? ¿Sí? ¿Quién dijo yo? A ver, maquinita. La portadora, como dice Arturo, es la 1.4, ¿no? Ajá. La 20 MHz viene siendo cerca de la frecuencia interna, externa, Banda lateral superior inferior, perdón. inferior. Y luego la otra es la inferior y superior o exterior, no sé. Sí, no, por ahí vamos a dibujar un sideband y un sideband, ¿no? Aunque no esté correcto, pero ya lo manejamos así. ¿Sí, no? Este es un ejercicio parecido al que les puse ahorita. Ajá, sí. ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? Pásenme. No, pero tan fácil como sustituir valores en lo que hicimos hace rato. FC es igual a cuánto. Bueno, yo dije FC, no sé, acá vamos a ponerlo en negro, después ponerlo en español. Negro, es negro. No sé. La misma le vamos a... Ojo, acuérdense que era, pues la banda lateral inferior es la señal de la portadora menos el máximo de frecuencia de la señal modulante. Aquí les están metiendo ruido porque les están metiendo la mínima y la máxima. ¿Ustedes cuál van a agarrar? La máxima. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia máxima de la señal modulante? La frecuencia máxima sería 1.4 No, esa es la portadora. Los 20 10 kilos. Es la frecuencia máxima. Es la música. A ver, cuenta que esa es la, si lo viéramos en el dominio de la frecuencia, aquí comenzarían con los 20 Hz y acá terminarían los 10.000, ¿no? De ahí abajo, estos son los rangos de frecuencias que la música está abarcando. Pero la fórmula nos dice la frecuencia máxima de la señal modulante. ¿Cuál es la frecuencia máxima? ¿Esta? No. Esta. Entonces ya con esto se nos percata. Entonces sería 1.4 menos, convierta lo que quiere más rápido para que no se Ahora, nos haga bola. ahora ponla. 14.000 kilos. Ahora sí todo está kilos. Kilos. Ahora sí todo. Ahí sí. Sí, pero lo que queremos es sacar esta gráfica de esta misma gráfica. Si quiere, ahora lo hacemos aquí. No se mueve. Ahí está la gráfica. Aquí, ¿qué señal es esta? 14.000 kilos, ¿no? ¿Qué son los 14.000? Los 10. Pero sí,
pueden acomodar así nada más como 10,000, sino tendría que hacer el kilo. No sé qué están en kilos, ¿no? Pero lo que quiero sacar es el rango. Están 14,000, le metemos una señal modulante que tiene una frecuencia máxima de 10 kilos. Entonces, acuérdense que esto se va a sumar a la señal de la portadora. Entonces, ¿aquí cuánto sería? Aquí serían, ¿qué? 14,010 kilos. ¿Y aquí serían cuánto? ¿Sí o no? Y el ancho de banda ahora sí de ese canal, acuérdense, uno lo podemos calcular 2 veces la frecuencia máxima de la modulante. ¿Cuál es la frecuencia máxima de la señal modulante? No. La señal modulante es la que nos dan aquí, una señal modulante que tiene una frecuencia máxima de 10. Esta es la frecuencia máxima. Entonces dice, calcular el ancho de banda de un canal de AM es 2 veces la frecuencia máxima de los modulantes. ¿2 veces? No. ¿Cuánto sería el ancho de banda? Bandwidth 2 veces. igual a 2 veces de esta frecuencia. Serían 20, ¿no? 20 ¿qué? Kilohertz. Véanlo. Es cierto que de aquí, Es que ahí lo que estaba faltando es la fórmula que traías acá, de aquí a aquí, la que tenías en la orilla. es cierto que hay una diferencia de 20 kilos. Y de aquí a aquí Pues debe son 10. ser. Y de aquí a aquí son 10. Debe 10 más ser. 10, 20. Y ahí está, ¿por qué AM no es tan óptimo? Porque está enseñando 2 veces ¿qué? La misma Esa señal. misma información. Aquí está la información de la música y acá está esa misma información de la música 2 veces. Y tú estás gastando energía en transmitir 2 veces la misma información. Y estás ocupando mucho ancho de banda. Mucho ancho de banda, es correcto. ¿Sale? Lo que podrías transmitir en 10 kilos, ¿no? Tú lo estás transmitiendo en 20 kilos. ¿Qué queda? Nada más la conversión. Sí, si póngalo todo en kilos, porque si le suman los 14 megas, le suman 10, ya no les dio. Porque usted le pondría en 14.1, ¿no es cierto? Son 14 megas con 10 kilos. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Sí. ¿Sale? Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, es que aquí lo que hicieron fue tomar la mínima y la máxima, ¿se fijan? Sí, Ahí están los resultados. el rango de frecuencias prácticamente sería de aquí hacia acá, donde aquí son los 20, así sería 14,000, 13,000, 990. 9. Ah, no, son 20, ¿no? 920. No, digo, le quitaste, ¿qué? ¿20 o 10? 10 de cada lado. Espérenme, 9 ¿sale? Pues sí son 20. Y luego aquí serían los que pusimos, los 9,990. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que de aquí a aquí se va a expandir el canal? Esto queda solo porque aquí no hay que. No es la menor frecuencia, no llegamos a 0. La menor frecuencia fue ¿qué? 20 Hz. ¿Sí? Y luego acá lo mismo, estos 20 Hz nunca llegamos a 0. Por eso el canal no se amplía de aquí hasta acá, sino se amplía de dónde, de aquí a aquí. ¿Sí? Pero como tal, fíjense, pues aquí esto está igual de ancho, pues son los mismos 20. Nada más que esta parte aquí en medio, aquí los detalles lo estamos analizando en el dominio de la frecuencia, pero esta parte nunca se va a utilizar. Hasta que baje de aquí a aquí se va a expandir el canal. Ahora, ¿no sería más fácil manejarlo, por ejemplo, así en que en reacciones o kilohertz? Aquí fue conveniente mejor hacerlo así porque aquí metimos 20 Hz. Pero también podría haber quedado Como megas. Sí, por comodidad lo pueden convertir a hacer. ¿Vale? Bueno, ya está lo que es la gráfica que ahora estaba preguntando. Aquí está. Este canal, esa banda lateral se amplió, de aquí no hubo señal, sino hasta que cayó por abajo de esos 20 Hz, hasta que caía a esos 10 kilohertz. ¿Sale? Sí.
Sí, pero sigue teniendo un ancho de ¿cuánto? Menos. ¿Cuántos son? 9.8. 9.8 kilos es el ancho. Este ancho son 9.8. Pero de qué aquí son 10. De qué aquí son .20. Y luego de acá son 10. Pero el ancho de esta transmisión en AM es 10. ¿Sí te entiendes? Que es en realidad como estamos transmitiendo nosotros, porque de hecho nuestra voz nunca comienza a transmitir de 0 Hz. No, nosotros comenzamos a transmitir como arriba de los 30 Hz, que es nuestra frecuencia. ¿Vale? O sea, la gente común y corriente. Sí. Y luego hay un oído de perro que a lo mejor se escuchar un Hz, 2 Hz. O una hora. ¿Qué pasó? ¿Sí estamos o no? ¿Y qué frecuencia andarán esos? No te portas, Entonces, Que veas. ¿cuál es el inconveniente que tiene utilizar la doble banda lateral con la portadora? Ya lo vimos. Los dobles portadoras, doblemente información, y luego aparte estamos gastando potencia en mandar esa portadora. ¿Sí? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Estos son, digo, el pasar también de cosas del dominio de la frecuencia es un poco, son matemáticas que yo nunca repetí, pero sé más o menos que. Y aquí estamos teniendo, fíjense, la potencia de la portadora y luego el ancho de banda de estas bandas laterales. Estamos desperdiciando mucha potencia y estamos transmitiendo dos veces la misma información, ¿verdad? Entonces, quedamos que en una gráfica de estas, ¿en dónde se lleva la información? ¿Aquí o acá? En la modulante. Esta es la modulante. ¿Se fijan? ¿Y qué tiene características? La señal de la modulante, la potencia de esta señal modulante o la amplitud es más chica que la de la portadora. En una señal de doble banda lateral con portadora completa. ¿Sí? Y la bronca es que acá se vuelve a presentar esta potencia de esta portadora y con los dos componentes de la parte del ancho de banda del canal. ¿Está bien? Entonces es un pequeño inconveniente, ¿no? No sé si pues no. Las ventajas de esto es al momento de modularlo, porque como va incluida la portadora, hacer la selección de este canal es mucho más fácil porque viene la información y a qué frecuencia está la portadora. Porque trata de modular una frecuencia, una señal, que obviamente son frecuencias, y luego para ver en qué frecuencia originalmente se puso la portadora de esa, si no viene la portadora, ¿cómo la seleccionan? Es más difícil de modular una señal que no sea la portadora. ¿Sí? Entonces, lo fácil está al transmitirlo, lo genera fácil. La bronca es que tiene que necesitar más potencia, pero de modularla es fácil también. ¿Sí me entienden? Aquí el otro tipo de transmisión es la misma, las dos bandas, pero aquí la componente de la amplitud de la portadora no está, no estamos desperdiciando. Y aquí, bueno, aquí sería la componente de la portadora, pero en este caso no está, ya no desperdiciamos esa información, esta potencia. Simplemente aparecen las dos bandas laterales. ¿Sale? Ok, ¿qué más? Aquí está. Es la señal modulante, es la portadora, por eso que la portadora no lleva información, pero ya cuando lo modulamos desaparecimos la portadora, pero nos aparecieron estos bandos laterales inferior y superior, pero ya no desperdiciamos potencia en esa portadora, ¿no? Y el cálculo del ancho de banda es el mismo que se dio en la banda lateral, en la single side band o banda lateral simple, ¿qué estamos utilizando? Potencia y ancho de banda. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nuestra información y luego
Si lo moduláramos en doble banda lateral, pues ese sería el caso, ¿verdad? ¿Cómo podríamos optimizar potencia? Pues tornamos esta, ¿verdad? En la que queramos transmitir. ¿Y qué estamos haciendo? Podemos usar ese amplificador únicamente para que amplifique que Nada más una es banda. una sola señal, ¿no? Y le aplicamos toda la potencia a esta señal. O sea, les preguntan, ¿alguna idea de cómo optimizar esto? Pues con una banda, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo. Tenemos nuestra señal, nuestra señal modulante, y luego ya la metemos al modulador. Obviamente nos saldrían las dos bandas laterales, la superior e inferior, así van a salir. O sea, no hay un modulador que nomás te dé una. La solución es, ya las tengo las dos, le meto un filtro acá, y el filtro me va a botar la que yo quiera. Aquí está el filtro, es un filtro, filtro pasabanda, así que hizo el filtro, obviamente seleccionó esto. ¿Y qué es lo que hicimos? Emitimos solo una de las bandas. Pero como tal, sí se hizo el proceso de que salieran los dos bandos. Pero ya seleccionamos una, y luego si quiere, ahora sí le aplicamos la etapa de amplificación. Pero ya no estamos amplificando que una sola banda. ¿Sí se entiende? ¿Cómo son los pasabanda? O sea, te pasa un rango de frecuencia. En este caso, se está pasando desde aquí hasta aquí. Está seleccionando nada más esto. Todo lo que esté por abajo de esa frecuencia lo rechaza, y todo lo que esté por arriba de esa frecuencia lo rechaza también. Esas son las siglas, ¿verdad? ¿Lo qué? Es lo que hace Lupex, se selecciona un rango de frecuencias, nada más de ahí para abajo lo suma y de allá para arriba lo suma. Las siglas que tiene ahí el filtro. Y entre más ese oscilador, entre más estable sea, es mejor. ¿Qué pasa si a lo mejor ese oscilador, con que variara 1 grado la temperatura, resulta que en lugar de transmitir una frecuencia va y se sube, y tú en tu sintonizador supuestamente estás en canal 13? Entonces, se requiere que estos componentes sean buenos, que sean estables. ¿Sale? Y luego ya se mete esa señal portadora, se junta con la información y sale modulada. Y luego ahora sí hay que entrar a una etapa de potencia, porque aquí no le vamos a meter una portadora con 100 watts. No, espérate. Tendrías que ser un modulador que soporte los 100 watts. Mejor metes pequeño voltaje aquí, salen combinados en un pequeño voltaje todavía, y luego ahora sí lo amplías según la capacidad de tu bolsillo, guarachote, ¿no? Como si fuera el RF. Ajá, ¿sale? ¿Sale? O no de alto nivel. Pues estos obviamente son más baratos, güey, y más fáciles de hacer. A lo mejor no son tan estables, pero pues ¿para qué quieres estabilidad en un carrito? ¿Sí? Y por eso vienen a 27 MHz. 27 MHz. ¿Sale? Y los utilizan. Ahí está, unidades de control remoto, beeper y radioteléfonos. ¿Cuáles serán esos? ¿Quién sabe? Y fíjense, la red de acoplamiento de la antena acopla la impedancia de salida del amplificador de potencia final. Pues creo que todos lo hacen así. Y luego dice, las señales se modulan en un bajo nivel de potencia. ¿Cierto? ¿Cuánto tiene el alcance de un carrito? Unos 10 metros. 10 metros, ¿no? La amplificación ocurre al final con un amplificador de RF lineal. La desventaja principal es que la señal se distorsiona antes de llegar a la etapa final. Esto puede minimizarse utilizando la retroalimentación negativa. Y estos serían los bloques de un transmisor de bajo nivel. Vean, aquí está la fuente de la señal modulante. Hay un preamplificador que amplifica ese. Va a excitar al mezclador. Acá tenemos la señal de RF, tenemos el oscilador, la amplificamos también. ¿Sale? Lo metemos al modulador. Ahora sí ya volvemos a amplificar esto con potencia intermedia. Y luego ya le llenamos a un amplificador final. Y luego ya una red de acoplamiento ahí de impedancias para que la impedancia de este amplificador coincida con la impedancia de la antena y la transferencia de potencia sea máxima. Porque si hay diferencias de impedancias en estos dos, no se transfiere la máxima potencia a la antena. ¿Sale? Bueno, ya casi terminamos. Bueno, aquí nos dicen que el amplificador de potencia es uno de clase C, que en teoría son más eficientes.
¿Qué más? ¿Qué diferencia le ven aquí? La radio complementa. ¿El modulador en dónde estaba antes? En el otro. Acá atrás. Y ahora este está casi prácticamente ¿dónde? Al final. Ya va amplificada la portadora ahí y la modulante. ¿Sale? Bueno, unas comparaciones así rápido, que es algo de lo que les platiqué ahorita. Los transmisores de AM con doble banda lateral, con la portadora incluida, requieren menos potencia para transmitir información que uno con... Ah, no, perdón, este es un sin portadora, ¿no? Requiere menos potencia que los que llevan la portadora. Y luego los receptores son más complicados, ya que deben generar una portadora de fase y frecuencia apropiada. Lo que les decía, para poderla demodular, acuérdense, lo vimos, tenías que quitarle a esa señal la portadora para poder sacar la información. Aquí, ¿cómo sabes qué señal le vas a meter para quitarle y sacarla por información? Aquí se complica un poco. Dice que son muy eficientes, ya que no desperdician potencia en la transmisión de la portadora. No están expuestos a los problemas de desvanecimiento de la portadora que afecta al proceso de detección de envolvente. Pues sí, pero luego tienes que generar esa señal portadora del modulador, ¿no? Los que tienen la portadora completa, pues dice que los detectores en el receptor son más simples porque la frecuencia de la portadora va incluida en la señal. ¿Sale? Por lo cual es fácil hacer un demodulador, y los demoduladores son más fáciles de construir porque los términos de portadores no tienen que ser balanceados o eliminados. ¿Qué más? Luego vamos con los de banda lateral simple. Dice solo requiere la mitad del ancho de banda que requiere un sistema de banda lateral doble. ¿Queda claro por qué? Sí, ¿verdad? Lo vimos. Se pierden. Quitamos una y mandamos una. Y se tiene un mayor aprovechamiento del espectro, pues al ser un canal más angosto es óptimo en el ancho de banda del espectro. Y toda la potencia transmitida se le aplica ¿a dónde? A esa banda lateral que tú seleccionaste que querías transmitir. ¿Sí? ¿Dónde queda eso del índice de modulación? ¿Lo vemos o qué? No es que quede algo de matemáticas, ¿no? Bueno, miren, este es uno de los características que cuando se hacían las transmisiones de AM, de hecho es lo que los peritos checan cuando están haciendo el peritaje, obviamente, a una estación de AM. Lo que se busca es la estación para llegar bien, o sea, el dueño de la estación lo que quiere es que su estación llegue lo más lejos posible. Y vamos a ver que este porcentaje de modulación está bien relacionado con la potencia del transmisor. Si este índice de modulación llega al 100%, la amplitud de esas bandas laterales llega a ser máxima. Entonces, ¿qué busca el dueño? Pues que esa modulación llegue ¿qué? Igual. Al 100. La bronca es que si llegas y si te sobrepasas del 100 comienzas a tener distorsión. Entonces, por eso las estaciones de radio, según la norma, creo que debe ser entre 90 y 95. Para que le dejes ese del 95 al 100 como que un margen para no llegar a tener distorsión. ¿Sale? Entonces, nos dice que así de sencillo, el índice de modulación es la componente de la moduladora, del valor máximo de la moduladora sobre la componente máxima de voltaje de la señal portadora. Y eso nos daría un número que .09, que .95. Ese sería el índice. Si quieren sacar el porcentaje de modulación, pues simplemente lo multiplican por 100 y obtienen el porcentaje de modulación. ¿Sale? Y con esta grafiquita les va a quedar, bueno, dice que es la amplitud de la modulante y la otra es la amplitud de la portadora. Aquí nos va a quedar claro en esta señal. ¿Todo el mundo está de acuerdo que esta es una señal modulada en amplitud? ¿Sí, Fidel? ¿Por qué? Porque sí. Acá, Jacinto. ¿Qué es lo que es? AM, ¿no? ¿Por qué? Porque es en doble modulación. Hay otra forma más fácil de identificarla. ¿Por qué?
Por el sistema de la onda que tiene, ¿no? Forma. ¿Qué es lo que está variando? La amplitud. La amplitud, ¿es correcto? ¿La frecuencia permanece igual? Sí, la Sí. frecuencia de la portadora es la misma. Bueno, a lo mejor no se aprecia, pero sí. Estas onditas que están aquí dentro Sí, es la llevan amplitud. la misma ¿qué? Frecuencia. Lo que está variando es la ¿qué? La amplitud. Entonces es modulación en amplitud. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Ok, entonces fíjense, partiendo de esa gráfica se pueden sacar lo que vimos atrás en la ¿qué? En la gráfica, vean. La amplitud de la, esto es CC, es la amplitud de ¿qué? De la portadora, y esto de acá es la amplitud de la ¿qué? De la moduladora. Entonces, hacer la división de esto entre esto nos da el porcentaje de, o el índice de modulación. ¿Sí se entiende? ¿Sí lo ven en la gráfica o no? O de hecho aquí nos dan otra fórmula, fíjense. Tenemos la amplitud de pico a pico de esa señal modulada. Y nos dicen que la otra sería checar contra el voltaje pico a pico mínimo de esa señal. Hacemos lo mismo, esto entre esto, y nos daría el porcentaje de modulación. ¿Cómo creen que sería una señal modulada al 100%? ¿Cómo creen que variaría? Una señal modulada al 100% bajaría ¿hasta dónde? Aquí y luego aquí Ahí sería hasta el ¿cómo? tope. Aquí sería ¿cómo? Casi cerrado. Así, esa sería una señal modulada perfectamente, güey, al 100%. El detalle es que ¿qué? Hay que dejar la Si al compa se le tolerancia. ocurre gritar más, cabrón, y luego esto va a subir, y esto ya es Ya invadió. distorsión. ¿Sí? Entonces, por eso las estaciones, a lo mejor esta es una señal modulada casi el 90-95%, no alcanza a llegar a ¿qué? A cero. ¿Sí lo entienden? ¿Sí se entiende el porcentaje de modulación? Sí, sí, sí. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, ahí nos dice va, que A corresponden a los valores de pico a pico máximo y B, sí, pico a pico máximo y B es pico a pico mínimo. O sea, ¿qué tanto se va a ampliar y hasta qué tanto va a disminuir? La diferencia entre eso pequeño y eso máximo nos da el porcentaje de modulación. ¿Sale? Ahí está donde... ¿qué? Bueno, nos dice que donde M puede ser, tiene un valor nada más. Lo más que puede llegar a M es valer 1 o 100%. Lo ideal es que ese porcentaje sea muy cerca a 1. Aquí vamos a ver los tres casos. Cuando el porcentaje de modulación es menor que 100, así se ve la señal. Si se fijan, no llega a ser ¿qué? Cero. Cuando el porcentaje de modulación es igual a 100, eso sí alcanza a pegarle ¿a qué? Al cero, luego se vuelve a ampliar, ¿va? Por los dos lados. Y la bronca es cuando nos excedimos en la amplitud de la señal modulante. ¿Qué pasa? Distorsión. Se distorsiona, ¿no? ¿Sí o no? Que aquí ya no se parece. ¿Verdad que aquí ya no se parece? Ahí no. Entonces ahí ya yo corro, ¿no? Con ese señal. Y pues eso es